Inmigrantes desesperados se avientan al cruce por el río Bravo. No les importa el aumento del caudal del río ni el riesgo de perder la vida en el intento. Un legislador demócrata busca recompensar a los trabajadores latinos que estuvieron al frente en labores esenciales durante la pandemia y ahora piden para ellos la ciudadanía. Imágenes inéditas del expresidente Barack Obama y su gabinete. Estas fotografías tomadas durante la noche del operativo en que murió Osama Bin Laden. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, la situación en la frontera, donde va aumentando el número de migrantes que llegan y que se arriesgan a cruzar el río Bravo a pesar de la crecida de las aguas. Hombres, mujeres y niños arriesgando sus vidas. Desde Piedras Negras a Coahuila, Efraín González con el informe. Son las imágenes que exhiben el exponencial aumento de cruces irregulares por el río Bravo que ha detonado en la frontera de Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, Texas, el próximo fin del Título 42. Nuestras cámaras captaron estos grandes grupos con niños pequeños cruzando las peligrosas corrientes, guiados con una delgada cuerda que sostuvieron hasta tocar suelo de Estados Unidos. Tengo miedo. ¿Con la familia? Sí, familia. ¿No tiene temor de cruzar con la familia? Siempre hay temor, pero ni modo, no hay otra opción. Este desmedido incremento de cruces irregulares ocurre a la par del aumento del caudal del río Bravo, que registra desde el mes de marzo pasado y que ha cobrado más de 18 vidas por ahogamiento en lo que va del 2023 en esta frontera. No obstante, la cantidad de migrantes que sigue exponiéndose a los cruces irregulares ha resultado imparable, acusando que prefieren arriesgarse en el río a quedarse del lado mexicano, donde afirman estar expuestos a toda clase de abusos. Hay ayuda de nada. Ya me pasó que me rompieron la placita. ¿Quién se lo rompió? Las policías de acá. Aquí no tiene, mira, va a llover. ¿Dónde se va a meter toda esta gente? Aquí no hay dónde se mete. Los cruces por el río Bravo se registran a todas horas del día, sin que se observe presencia de las autoridades del lado mexicano. Las autoridades de esta frontera enfrentan el desafío de tratar de contener esta incesante oleada migratoria en la víspera del fin del Título 42, sin extralimitar sus facultades, como denuncian, está ocurriendo una gran cantidad de indocumentados. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias de Estrella TV. El senador federal Alex Padilla llegó a Los Ángeles, California, para presentar un proyecto de ley en el Congreso que le dé un camino a la ciudadanía a los trabajadores esenciales indocumentados en todo el país. Dayanis López nos tiene el siguiente reportaje. Buenas noches, Dayanis, adelante. José, muy buenas noches. Y el senador Alex Padilla se reunió con trabajadores esenciales y líderes de los derechos humanos para juntos pedir al Congreso que se apruebe su propuesta para legalizar a unos 5 millones de trabajadores esenciales que por décadas han sostenido la economía de este país. Inclusive siguieron trabajando durante la pandemia, pero continúan viviendo en las sombras. Con toda la esperanza puesta en el proyecto de ley Citizenship for Essential Workers Act del senador Alex Padilla, aproximadamente unos 5 millones de trabajadores esenciales, incluyendo dreamers, campesinos, empleados de limpieza, entre otros, de sectores laborales, esperan muy pronto tener un estatus legal. Trabajamos en los campos porque estamos levantando las cosechas, estamos día a día. Durante la lluvia, durante los calores tremendos, durante el frío. Se calcula que 3 de cada 4 empleados indocumentados en los Estados Unidos se consideran trabajadores esenciales. Pero la pandemia, la falta de una residencia permanente y hoy los desastres naturales hacen aún más difícil su situación económica y su bienestar familiar. Ante las adversidades, el olvido y la necesidad justa de tener un permiso de trabajo, el senador Padilla insta al Congreso a tomar acción inmediata. Mi legislación honra su sacrificio y también reconoce qué tan críticos son los trabajadores esenciales para nuestra economía y no solamente cuando hay una emergencia de salud pública. Se han ganado su lugar en este país, nuestro país, y es tiempo de aprobar este proyecto de ley. Padilla asegura que los trabajadores inmigrantes esenciales deben tener un camino rápido, accesible y seguro hacia la ciudadanía de un país donde han contribuido por décadas. 35 años que me vine a trabajar
para darles mejor vida a mis hijas y que hasta la fecha no hemos conseguido papeles porque me las traje y todas estamos igual. Nuestro país continúa dependiendo de los inmigrantes y sin embargo el Congreso nos continúa negando la oportunidad de vivir libremente en este país. Y a pesar que hay mucha esperanza y positivismo en que esta ley legalizaría a trabajadores esenciales indocumentados, la realidad es que en estos momentos las expectativas que se dan de un estatus migratorio para millones de inmigrantes continúan siendo bajas. José. Gracias, Dayanis. Pasamos a otra información. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer 900 nuevas fotografías del día del operativo en el que murió Osama Bin Laden. En estas se puede apreciar la tensión que se respiraba en la llamada sala de situación. El expresidente Barack Obama se ve acompañado de varios funcionarios públicos y también del ahora presidente Joe Biden. Las imágenes retratan paso a paso una de las redadas más importantes de los Estados Unidos contra quien planeó los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Y policías en Worcester, Massachusetts, realizaron una cadena humana para rescatar a una mujer de ser ahogada. El momento fue captado por las cámaras corporales de los oficiales mientras hacían un esfuerzo conjunto para rescatarla cuando ésta perdió el control de su vehículo y terminó en un canal de agua. Los oficiales lograron sacarla después de 20 minutos de trabajo antes de que el vehículo quedara completamente sumergido en el agua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la conferencia mañanera luego de recuperarse de su contagio por COVID-19. Con esa aparición despeja dudas sobre su estado de salud. Desde la capital mexicana, Arturo Vega nos tiene el siguiente reportaje. ¡Ánimo! Este viernes reapareció de manera inesperada el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conferencia matutina la volvió a encabezar tras su contagio de COVID-19 y el desmayo transitorio, en palabras del propio mandatario, que sufrió el pasado 23 de abril en Mérida, Yucatán. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento por los buenos deseos que recibió. También se refirió a quienes, según el presidente, aprovecharon su condición médica. Hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe, pero afortunadamente salimos bien, de aquí estamos, muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación. Para el politólogo Agustín Basabe, durante la ausencia del mandatario se descuidó la gobernabilidad del país. Cuando el presidente no está en posibilidad de gobernar como lo hace cotidianamente, pues entonces todo se va al traste, todo se crea una sensación de desorden, bueno, de por sí. Este es un gobierno desordenado. Agustín Basabe señala que el vacío de información durante la ausencia del presidente se debió a la falta de institucionalidad y protocolos en situaciones de emergencia. Además, criticó el trabajo del secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien, según el politólogo, aprovechó los reflectores para sus aspiraciones presidenciales. Se aprovechó para llevar agua a su molino electoral, para reposicionarse en las encuestas. En su reaparición, el mandatario abordó temas como la venta del avión presidencial y la toma de tribuna del Senado, que mantiene la oposición a falta de nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Un grupo de delincuentes en Colombia asaltaron la oficina de bienes raíces. Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para dar con los responsables del impactante atraco. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez con todos los detalles. Todo transcurría como una apacible y monótona jornada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali, lugar donde se realizan los registros de la compra de casas. El reloj marcaba las 2:42 de la tarde, cuando los tres primeros asaltantes llegan, sacan sus armas, amenazan a todos y rompen el vidrio para ir directo al botín. Están adentro, ellos fueron los que rompieron el vidrio, están robando. Su cómplice controla a un hombre de la tercera edad que intentó escapar. Otro más cierra la puerta del lugar, mientras al parecer le dan la orden a todos los asistentes de tirarse al suelo. Personas haciéndose pasar como usuarios de la entidad ingresan a la misma y una vez estando allá
intimidan a los vigilantes, intimidan a las personas que hacen el recaudo de los diferentes costos notariales y se hurtan el dinero producto de estos. Una vez logran el jugoso botín, todos salen y son captados por otra cámara donde se ven huyendo con sus cómplices que los esperaban en motos de alto cilindraje para tomar rumbos desconocidos. En este momento ya tenemos desplegadas todas nuestras capacidades investigativas, tanto humanas como tecnológicas, recolectando elementos materiales de prueba que nos permitan dar con el buen recaudo y dar con la captura a estas personas que ocasionan este hecho. Acabo de presenciar un suceso bravo. Acaban de robar aquí la oficina de registros públicos. Después de que se sintieron a salvo, los clientes de la oficina, completamente en shock, grabaron el caos en que se convirtió el lugar. La gente está desesperada. Miren, quebraron todo esto. Eso fue horrible. Estamos reconstruyendo unos fotogramas y unos retratos hablados para ponerlo en comunicación a la sociedad. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos, algo así como $10,000 para quien dé información de los asaltantes. Por ahora continúan haciendo un arqueo para dar la cifra exacta de la suma que fue hurtada. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. No se vayan, tenemos aún mucha más información en cierre de edición. Tenemos todo sobre la batalla por la educación que se libra en el Congreso de los Estados Unidos. Además, acabó la emergencia por la pandemia y ya empiezan a registrarse desalojos de inquilinos. Detalles al regresar. En nuestro segmento educativo Educación a Debate hablaremos sobre el grave problema de escasez de maestros en la mayoría de los planteles del país. La pandemia agravó una crisis que ya se venía presentando en los últimos años. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene el reportaje. La educación pública en Estados Unidos está atravesando por una crisis en diferentes aspectos. Hay una crisis en cuanto a la falta de maestros. Hay al mismo tiempo problemas con estudiantes latinos, afroamericanos en los resultados académicos y más ahora también vemos el problema de salud mental. Los maestros fueron los héroes durante la pandemia, nos dice nuestra experta, pero cuando terminó las cosas cambiaron. Los padres y la sociedad están exigiendo demasiado de los maestros, al grado que los maestros se están yendo, porque no hay el respeto, no pagan mucho y encima de eso los padres están exigiendo aún más del maestro. El presidente reconoce el problema y ha propuesto abordarlo en el presupuesto fiscal del 2024, incrementando las becas Pell, colegio comunitario gratuito, investigación, acceso preescolar para niños de 3 y 4 años y aumento de salarios a los profesores. Let's give public school teachers a raise. Por su parte, el Partido Republicano en la Cámara Baja acaba de aprobar la llamada Carta de Derechos de los Padres, que controlaría el tipo de libros que leen sus hijos. No quieren que usted sepa qué libros leen sus hijos, no quieren permitir que usted vaya a las reuniones de la Junta Escolar. Creen que está bien que el Departamento de Justicia le llame terrorista si usted es padre. ¿Cuán extremo el Partido Socialista Demócrata se ha convertido? Me asusta. Se me hace un poco hipócrita porque los mismos republicanos son los que dicen no, todo eso se tiene que determinar a nivel local y a nivel estatal, pero aquí están ellos queriendo determinar eso a nivel nacional. La Carta de los Derechos de los Padres republicana no tiene futuro en el Senado controlado por los demócratas. También es incierto cuánto del presupuesto del presidente Biden para educación será aprobado en la Cámara Baja controlado por los republicanos, que pretenden recortar el gasto fiscal. Con el presupuesto del presidente Biden en educación, que sí está pidiendo dinero para educación preescolar, para el título 1, para tener más consejeros, trabajadores sociales en las escuelas. Let's stand with teachers and parents against politicians who try to score political points by banning books. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Hay muy buenas noticias para los amantes de la literatura latinoamericana. En el 2024 será publicada la novela inédita del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, justo cuando se cumplen 10 años de su fallecimiento. Este escritor colombiano y este libro que lleva por título En agosto nos vemos saldrá a la venta simultáneamente en físico, en libro electrónico, audiolibro y será publicado en los principales idiomas del mundo. En realidad, uno de los gigantes de la literatura mundial, no solamente latinoamericana. Una breve pausa y regresamos con más a Cierre de Edición.
Hay preocupación entre familias que ya no están amparadas por las leyes en contra de los desalojos. Regresamos. Después de que el condado de Los Ángeles, California, pusiera fin a las protecciones para inquilinos afectados por la pandemia, miles de personas se encuentran en peligro de ser desalojadas de sus viviendas por no poder pagar las rentas atrasadas. José Luis Muñoz nos explica. El día 31 de marzo se abrió la caja de Pandora con órdenes de desalojo por doquier. Muchos están pasando de ser inquilinos a indigentes. La comunidad latina, especialmente de bajos recursos, está sufriendo desalojos porque el gobierno le dio la luz verde a los dueños de propiedades. Según los activistas, la situación se ha convertido en la revancha de los propietarios. La gente ha pagado su renta o está tratando de negociar un plan de pago para seguir viviendo en sus viviendas, pero a los dueños de propiedad, inversionistas, no les importa. Tienen que llegar a un acuerdo para cómo dividir ese dinero que se debe en el siguiente año y poder mantener sus hogares. Me quitó la fence, la puerta, me quitó la cámara para que no vieran, me rayaron mis carros. Presunta intimidación es la que está sufriendo Lisbeth Cervantes, quien está siendo desalojada de su propia casa, ubicada en el sur de Los Ángeles, que fue vendida por su ex marido y ahora le pertenece a un nuevo dueño, que según ella se ha negado a recibir el formulario de declaración de dificultad financiera por COVID-19 y no quiere llegar a un acuerdo de pago de renta atrasada. Que teníamos que juntar por lo menos el primer mes de febrero y hacer un plan de pagos. Según la señora Lisbeth Cervantes, las constantes visitas del dueño de la propiedad no cesan. En la actualidad, la ley estipula que los inquilinos que cumplieron con los requisitos y quieren evitar el desalojo deben pagar el monto que deben desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, antes del 1 de agosto del 2023. Reportando desde Los Ángeles, California, José Luis Muñoz, Noticias Estrella TV. En Colombia, las Fuerzas Armadas dieron un duro golpe al narcotráfico en operativos realizados en el Mar Caribe y la frontera con Venezuela. Lograron incautar poco más de 10 toneladas de cocaína con un valor en las calles de $340 millones. Este es el mayor decomiso realizado en el Caribe en lo que va este año. Y en Ciudad de México, los amantes de los perritos pueden adquirir unas originales camas para que sus mascotas descansen plácidamente mientras viajan en transporte público. Víctor Blázquez nos explica de qué se trata. Estas camitas para perritos en forma de transporte público de la Ciudad de México son únicas y se han convertido en un regalo perfecto para el mejor amigo del hombre. Próxima estación, Zócalo. Por ejemplo, este vagón de metro con todo y almohada en forma de boleto. Estas camas son novedad, no las encuentran en ningún lado, ni en la Ciudad de México ni en el interior de la República. Directamente tienen que contactar a Garritas Guerreras para poder adquirir una de estas. En esta tienda también se venden las que tienen diseño de microbús y metrobús, con rutas muy peculiares que podrían existir en Doquilandia. Han venido personitas a adquirir una del interior de la República, pero han tenido muy buena aceptación estas camitas porque no las hay en ningún lado. Con materiales especialmente seleccionados para la comodidad de los peluditos, en cada uno de estos artículos se han cuidado todos los detalles. Yo vengo de Mazatlán y me encantó. Con la compra de una de estas casitas para descanso de perritos, las ganancias son destinadas al cuidado de otros con algún tipo de cáncer que viven en el albergue Garritas Guerreras. Que vengan a aportar algo a los perritos que lo necesitan y sobre todo porque es una novedad. Están padrísimas. En el catálogo también están las caricaturas y la imitación de una sopa instantánea simulando el contenido. Y aparte que pues es una novedad para mi perrita, no cualquier perrita pues tiene una camita de estas, ¿no? Entonces la verdad la aceptación ha sido mucha. Cuando ya las ven en físico pues les agrada más. Súbale lugares, Bala Miguel Alabarito de Oaxaca, 5 de febrero, renovación a Soriana. Mientras este perrito espera meterse a descansar, en Garritas Guerreras existen unos 200 canes que son atendidos en su alimentación y salud con las ventas que aquí se generan. Estas camitas pensadas especialmente para los peluditos son únicas en toda la República Mexicana, por lo que únicamente las puede localizar en esta tienda. Y además van desde los $65 a los $75 y con causa. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Una última pausa, regresamos con más información. Los invitamos a que se queden con nosotros. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que no se pierda buenas noticias este domingo con nuestro compañero Abel Álvarez.
Sí, gracias, José. Como siempre, este domingo le tendré buenas noticias que no verá en otro lado, pues conoceremos a este equipo de fútbol cuya mayor victoria la logran cada vez que salen al campo. Y veremos cómo estas maestras que huyeron de la violencia encontraron a sus nuevos alumnos. José, esto es algo de lo que tendré esta semana aquí en Buenas Noticias. Gracias por este tiempo en Noticiero Cierre de Edición. Un saludo para ti. Abel, te vamos a estar viendo este domingo en Buenas Noticias. Y por último, miren cómo una mujer cansada de un robot recepcionista terminó rompiéndole el corazón a batazos. El aparato forma parte de una serie de robots recepcionistas que dan citas en el hospital de Suzhou, en China. Al parecer la máquina la dejó en espera, a ella no le gustó la atención al usuario, lo cual la terminó provocándola, le dio tremenda paliza. Posteriormente fue arrestada. Ese sí fue furia desatada. Buenas noches, feliz fin de semana. Yo soy José Armando Ronstadt. Esperamos contar con su sintonía el próximo lunes, Dios mediante.